Lo dijo en la primera hora. 6:31 en la mañana, gracias. Luego de nuestro bloque inicial de noticias con Belkis y Denise, vamos de inmediato con nuestro comentario del día de hoy. ¿Cómo empezamos la semana? Hay algunas expectativas para la semana del día de hoy. Pero partamos primero de lo ocurrido este fin de semana con el encuentro que mantuvieron los presidentes de Ecuador y Colombia en el Palacio de Carondelet, donde llegaron algunos acuerdos, se generaron anuncios, tal vez el más importante tiene que ver con la reapertura de la frontera binacional entre Ecuador y Colombia. Me refiero a la frontera formal, porque está claro que los pasos clandestinos siguen ahí. Pero la frontera formal, o sea, el puente internacional de Rumichaca, que es el que de alguna manera expresa con mayor evidencia el paso de vehículos y de personas entre los dos países, y luego el puente sobre el río San Miguel, que conecta la provincia de Sucumbíos con el departamento del Putumayo. Se habla para el próximo 1 de diciembre. Estamos a la vuelta de la esquina, pocos días. Pero aquí me salta una pregunta de cajón. ¿Qué acciones ha desplegado el gobierno central, el Estado en su conjunto, para dar este paso que sin duda es fundamental para el intercambio comercial entre los dos países, tomando en cuenta que Colombia, después de Estados Unidos, termina siendo nuestro principal socio comercial? Porque con Colombia además hay una serie de normas de libre tránsito relacionadas con los acuerdos bilaterales, pero también con las disposiciones relacionadas con los países del área andina. Pero digo, ¿qué acciones se han desplegado en el caso ecuatoriano para poder garantizar que la reapertura de la frontera no afecte otra vez y no golpee con fuerza la economía de los carchenses, de la provincia de Carchi? Yo quiero recordar a la audiencia que antes de la pandemia y antes del cierre de las fronteras, la provincia de Carchi estaba enfrentando una situación muy compleja desde el punto de vista económico y comercial, porque claro, la gente lo que hacía era llegar hasta Tulcán, pasarse Ipiales, hacer sus compras en Ipiales, llegar hasta Pasto, que está a 1 hora y media de Ipiales, generar actividad económica, porque claro, las diferencias, y he dicho en varias ocasiones, Ecuador es un país muy caro. Ecuador es un país que tiene ciertamente estabilidad económica fruto de la dolarización de la economía, pero es un país muy caro, muy caro. Yo recuerdo que hace un par de años hubo casi desplazamiento masivo de gente que hacía colas de 3 horas en la carretera, en el paso lateral de Tulcán, para poder llegar al puente de Rumichaca y pasar la línea de frontera y trasladarse a Ipiales o a Pasto, sin regresar a ver la economía de los carchenses. Pero tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que Ecuador es un país muy, muy caro si nosotros hacemos una comparación con nuestros vecinos que además tienen moneda propia y el manejo de esa moneda propia les permite devaluar y enfrentar contingencias internacionales. Tal vez uno de los problemas que tiene la dolarización es que si hay una crisis internacional que afecta al dólar, automáticamente el coletazo nos viene a nosotros. Pero bueno, esa es otra discusión. El tema es, con la apertura de la frontera, que insisto, es necesaria desde el punto de vista de la reactivación de la economía de nuestros dos países, porque somos complementarios, Ecuador y Colombia, Colombia y Ecuador. ¿Qué acciones se van a tomar o se están tomando en este momento, para poder garantizar la situación comercial, económica, social de la provincia de Carchi? Creo que el presidente Lasso debe tomar en cuenta aquello, mantener conversaciones, reuniones con las autoridades de Carchi, con el prefecto, con los alcaldes de los cantones, fundamentalmente con el alcalde del cantón Tulcán, fronterizo justamente con Rumichaca, y con su equipo tratar de buscar alternativas para enfrentar esta situación. De lo contrario, Carchi podría enfrentar una situación muy compleja.
muy compleja. Que Lasso y su gobierno no se olviden de esta provincia. Que tras la reunión del último fin de semana con el presidente Duque y esta decisión que se haya tomado, que es importante para el intercambio comercial, no se olviden de la situación económica de los carchenses. En Carchi el sector comercial se estaba comiendo la camisa, literalmente se estaba comiendo la camisa. Y es fundamental que frente a esta medida, en el contexto pospandemia, se tomen en cuenta alternativas para justamente enfrentar la situación económica de los carchenses. Eso en cuanto a la reunión que mantuvieron los presidentes Lasso y Duque el día de ayer. Esta semana, querida audiencia, también es una semana que puede ser decisiva, entre comillas. Digo decisiva porque está claro que para variar, empleadores y trabajadores no se van a poner de acuerdo sobre la fijación del salario básico unificado. Creo que es muy claro aquello. Si mal no recuerdo, desde el año 2001, nos dolarizamos en el año 2000, desde el momento que se adoptó el modelo de dolarización, para hablar desde el año 2000, en los últimos 21 años, solamente dos veces, se pusieron de acuerdo empleadores y trabajadores respecto de la fijación del salario básico unificado. El resto, no se han puesto de acuerdo. Si hablamos de dos veces, estamos hablando que se pusieron de acuerdo, digamos, tuvieron discrepancias en 18 ocasiones. Y en esas 18 ocasiones tuvo que dirimir el ministro de Trabajo de turno. Y todo apunta a que esta no será la excepción y que otra vez será el ministro de Trabajo y Empleo el que tenga que resolver. Pero vamos más allá. Voy a dar lectura a la nota que publicó hace pocos días, hoy estamos 22, hace 4 días Diario El Comercio, con expectativa de la fijación del salario básico, que lo vamos a hablar más adelante con Juan Pacimiño. La próxima semana, o sea, esta semana, está prevista la segunda reunión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para fijar el salario básico unificado del 2022. En la primera sesión del pasado 9 de noviembre, el Consejo expuso a los representantes de los trabajadores y empleadores las previsiones de crecimiento macroeconómico, los indicadores laborales y la inflación, así como la inflación proyectada para el siguiente año. Eduardo Carrillo, representante del Banco Central, detalló las cifras macroeconómicas para los años 2021 y 2022. Explicó que la expectativa de crecimiento para el 2021 es del 3,02%, mientras que para el 2022 se estima en 2,85%. Mencionó que a pesar de este crecimiento, los datos no se alcanzan aún los niveles prepandemia. El representante del Ministerio de Economía y Finanzas, Daniel Falconi, expuso que la inflación anual promedio para el 2022 se proyecta en 1,28%. El problema es el siguiente. Por eso yo siempre digo, una cosa es con guitarra y otra con violín. Una cosa es lo que ofreces en campaña y otra cosa es la realidad cuando llegas al poder. Hay que hacer un análisis en ese sentido. En campaña, el actual presidente de la República hizo una propuesta, que el salario básico unificado llegue a los $500 mensuales. Cuando le cuestionaron, dijo $500 en los 4 años. ¿Eso qué significaría? Hablaremos de incrementos de $25 por año, para que se pueda configurar el aumento de $100 en los 4 años de administración del presidente Lasso y pasar de 400, que es hoy, a 500, que fue su ofrecimiento. La pregunta es, ¿fue una propuesta demagógica? ¿Fue una propuesta básicamente populista y electorera? Porque en la práctica no se va a poder aplicar. Porque ya este año, mejor dicho, ya para el 2022, con base en estas reuniones que están manteniendo en estas horas y en estos días, empleadores, trabajadores con el ministro de Trabajo, tratando de buscar un consenso respecto de la fijación del salario básico unificado para el próximo año. Y tomando en cuenta además que el salario básico unificado de este año, el de $400, está congelado porque es el mismo del año anterior.
Yo pregunto si habrá las condiciones para que pueda el presidente de la República cumplir con su oferta de campaña. Porque me parece a mí que aquí está en una disyuntiva. Porque como he dicho en varias ocasiones, una cosa es lo que ofreces en campaña y otra cosa es la realidad con la cual te encuentras. Este año ya tiene que subir $25. Pero claro, le he leído, por ejemplo, entre otros, me parece que fue el economista Larry Yumibanda, que hizo un análisis el otro día sobre este tema, sobre el tema del salario. Y claro, él decía, este año, quiero ver si encuentro el tuit, este año ya tiene que, para el próximo, aplicar el primer incremento. O sea, del salario que va a comenzar a regir desde el 1 de enero del 2022. Claro, y el economista decía, el aumento de salarios en el Ecuador es inminente para el año 2022, ¿pero de cuánto? Entonces planteaba justamente Larry Yumibanda, quien es el vocero del Círculo de Economía de Guayaquil, que si hay una oferta de $100 adicionales al salario básico durante los 4 años de gobierno del presidente Lasso, correspondería en el primer año 25, pero seguramente van a decir, no se puede 25 porque recién entramos al gobierno en mayo. Ok, la mitad, o casi la mitad, $12 es el cálculo que hace Larry Yumibanda. Vamos a suponer que son $12, no 25. La pregunta es, ¿el gobierno del presidente Guillermo Lasso está dispuesto a aprobar un aumento de esa magnitud, sin que eso a su vez implique abrirse un frente con el sector empresarial? 1. 2. ¿La economía del Ecuador da para eso? 3. El generar un aumento de esa magnitud, de 12 o de $25. De $25, olvídenlo. No veo yo que haya escenario posible. Con lo cual no va a poder cumplir con su primera oferta de campaña, o con el primer tramo de su oferta de campaña. Pero digamos que es la mitad, $12 o $13. ¿Cuán atractivo podría convertirse el sector productivo si el gobierno le obliga a que aumente el salario en esa magnitud, muy por encima de las proyecciones de inflación y de crecimiento económico para el próximo año? Pero digo, más allá de eso, está claro que todos aspiramos a ganar más, a tener un mejor ingreso, a partir del mejor ingreso mejorar nuestras condiciones de vida. Pero está claro que hoy, al menos ningún vocero del gobierno, ni tampoco del sector empresarial, han hablado de aumentos de 25 o de 12 a $13. En la misma nota de Diario El Comercio, dice que tanto empresarios como trabajadores esta semana llegarán a la segunda reunión según una cifra definida. Sin embargo, el tema del debate gira en torno a la promesa de campaña del presidente Guillermo Lasso de incrementar el salario de $400 a $500. Promesa de campaña. Promesa de campaña. El problema es ese. Cuando muchas veces se hacen promesas que no corresponden a la realidad, que no responden a la realidad. A mí me encantaría saber cuál fue el parámetro que al entonces candidato Guillermo Lasso le permitió hacer el cálculo para ofrecer un aumento del salario básico unificado a $500. Y ahora que está en el poder, saber cuáles son las razones por las cuales podría no cumplir con esta propuesta de campaña. Porque sostengo esto, o sea, puede ser que de aquí a 1 o 2 semanas nos sorprendan y digan, desde el próximo año sube $12 o $25 el salario básico. Pero no hay mensajes en ese sentido. El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, dice en la nota del Comercio, ha adelantado que el incremento será hasta 2025 y no hay una cantidad fija o meta del incremento para cada año. O sea, me imagino yo que dirán, este año te subo esto, pero el próximo año que mejore la economía, la proyección es subirte esto. O sea, entiendo yo, deduzco de la declaración del ministro Donoso, que no es que será $25 por año, sino que puede ser este año, no sé, pues $5, $1, $2, no tengo idea. Y el próximo año incrementarse más. Pero la pregunta es si la economía del Ecuador y las condiciones del sector empresarial y del sector productivo dan para llevar adelante incrementos que permitan cumplir con una oferta de campaña, que fue justamente una de esas propuestas estrella
del entonces candidato Guillermo Lasso para poder llegar al poder. Los empleadores, dice el reporte, consideran que el valor debe establecerse tomando en cuenta que el país se encuentra todavía en un periodo de recuperación económica, que ese fue el argumento del año anterior. El año anterior el argumento era, señores, todo 2020 estuvimos paralizados, desde el 17 de marzo del 2020 estuvimos paralizados, no cabe incremento y se quedó congelado en $400. Hoy los empleadores dicen, hay que considerar que el país todavía se encuentra en un periodo de recuperación económica. Este año los trabajadores centran el debate en la meta de alcanzar los $500 que prometió el presidente Guillermo Lasso. Edgar Zarango, presidente de la Central de Trabajadores del Ecuador, dice que esta es una promesa en firme y es algo que se debe cumplir y, de ser el caso, indicar los mecanismos que se aplicarán hasta llegar a ese compromiso. El presidente de la SEDOCUT, Mesías Tatamuez, señaló que la fijación de salarios 2022 se convierte, como todo fin de año, en un punto álgido de discusión, sobre todo frente a la situación que vive el país. Tatamuez exige que se cumpla la oferta de campaña de llegar a los $500, al igual que José Villavicencio de la UGTE piden los $500, y añade que la posición de los empleadores no ha cambiado y sigue siendo la misma pese a que las empresas han duplicado sus ventas y sus ganancias. Los empresarios plantean que no hay la posibilidad de incrementar el salario básico y que, de acuerdo a la inflación, el alza podría ser de solo $5. Se dan cuenta de la importancia de que cuando se es candidato se generen propuestas tangibles, realizables, que se puedan cumplir en el tiempo y no propuestas que eventualmente puedan considerarse demagógicas y que el momento que ganas las elecciones y llegas al poder te das cuenta que no puedes cumplir. La pregunta es, con el respeto de siempre, plantear a las autoridades del gobierno, ¿están dispuestos a cumplir con esa oferta de campaña? Si lo van a hacer, ¿cómo lo van a hacer? Y este año, ¿hasta cuánto podría ser? ¿Cuál podría ser el compromiso que se asoma con el sector empleador y con el sector trabajador? Esta va a ser una de las discusiones de esta semana en el curso justamente de este debate, que es un tema necesario, que lo vamos a conversar más adelante con el doctor Juan Pacimiño en el curso de nuestro espacio de noticias. Bueno, ese es otro tema que tenemos como expectativa para esta semana. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, la semana anterior fue noticia que la Fiscalía inició una investigación previa contra integrantes de la Comisión Legislativa que investiga el caso denominado Pandora Papers. La nota que publica el portal Pichincha Comunicaciones dice lo siguiente: 14 días después de que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe sobre la investigación del caso Pandora Papers que involucra al presidente Guillermo Lasso, la Fiscalía General del Estado inició una investigación previa en contra de los integrantes de esta mesa legislativa. El proceso de indagación previa se abrió el 15 de noviembre del 2021 luego de la denuncia ingresada por Andrés Páez por la aparente falsedad ideológica que se habría cometido al presentar el informe ante la presidencia de la Asamblea. El inicio de este proceso se conoció el viernes a través de un oficio firmado por Paola Gallardo, fiscal encargada de llevar este caso, en contra de los legisladores Fernando Cabascango, Victoria de Centorio, Paola Cabezas, Virgilio Saquicela, Fernanda Astudillo, Mario Ruiz, Sofía Sánchez, Edgar Quesada y Gruber Zambrano. La denuncia presentada por Páez se deriva de las declaraciones de los asambleístas de Pachacuti, de Edgar Quesada y Sofía Sánchez, respecto de que el informe habría sido modificado pese a que fue aprobado con 6 votos a favor. Como parte de las primeras acciones de esta pesquisa, el fiscal Gallardo dispuso al presidente de esta mesa legislativa que remita la copia certificada del informe de investigación del caso Pandora, así como el memorándum entregado en el despacho de la presidenta del Legislativo el 7 de noviembre. Además, se solicita la copia y el audio de la sesión ordinaria número 43 en la que se aprobó el documento. Bueno, a mí una vez me explicaron que cuando se presenta una denuncia, la Fiscalía sí o sí tiene que iniciar una indagación previa, sí o sí. Pero volvemos a la típica y recurrente discusión de siempre, lo de siempre. Para unos casos hay una agilidad impresionante y para otros, vea, calladitos, dejamos que la opinión pública se olvide, nosotros tampoco decimos nada,
Como la opinión pública se olvidó, nos hicimos los locos y no investigamos y no hacemos nada. Esto lo he venido diciendo a lo largo de todos estos años. De todos estos años. Y quienes me siguen desde hace mucho tiempo saben perfectamente que esta ha sido mi posición y por eso yo siempre he hablado de la selectividad en el manejo de las investigaciones y en la forma como la Administración de Justicia toma sus decisiones. Selectividad. Se inicia una indagación previa por este caso, pero al mismo tiempo, pregunto, ¿cuánto ha avanzado la Fiscalía General del Estado en la indagación previa que anunció había comenzado a partir de la denuncia que presentó el ex candidato presidencial Yacu Pérez sobre este mismo tema? Porque fue Yacu Pérez el que reveló que la Fiscalía ya le había notificado con el inicio de la indagación. ¿Cuánto ha avanzado? 1. 2. Como yo les decía, a mí me explicaron que no puede dejar de lado la investigación. Pero puede parecerles a muchos impresentable el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Yo mismo mencioné algunos cuestionamientos en este espacio. Cuestionamientos que a algunos de los oyentes y de mis seguidores no les gustó. Es la opinión de quienes hablan. Yo tengo algunos reparos, y los dije públicamente, sobre la calidad y el contenido del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales. Pero se olvidan de la naturaleza de los informes de las comisiones y se olvidan del rol de los legisladores. Y el legislador no será civil ni penalmente responsable por las opiniones y votos que emite en el ejercicio de sus funciones. A un legislador usted no le puede enjuiciar penalmente por una decisión adoptada en el curso de su actividad como parlamentario. Les voy a poner un ejemplo. Ningún legislador, ningún diputado de la República, que en 1998 fue corresponsable de una de las más graves crisis económicas que ha enfrentado la República, con la aprobación de la ley del AGD, por ejemplo, o la eliminación del impuesto a la renta, para crear el odioso impuesto del 1% a la circulación de capitales. Ninguno de esos diputados fue enjuiciado penalmente. Ninguno. Ninguno de los 44 psiquiatras que destituyeron a Bucarán en el año 97, ninguno fue enjuiciado penalmente. De hecho, a Bucarán no se le ocurrió enjuiciar penalmente porque no se puede. Porque los diputados, los legisladores, no son responsables por las opiniones y votos que emitan en el ejercicio de sus funciones. Otra cosa es que el legislador, siendo legislador, cometa peculado, enriquecimiento ilícito o cometa un crimen, que es totalmente diferente. Pero cuando se trata de actuaciones que tienen que ver con las lógicas legislativas, no cabe enjuiciamiento penal. Y el jurista André Benavides, el último fin de semana, explicaba justamente aquello, mostrándonos lo que dice el artículo 128 de la Constitución. Los asambleístas, las asambleístas y los asambleístas, dice el 128, gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones. Eso está clarísimo. Por eso cuando un legislador está siendo enjuiciado, quien lo debe enjuiciar es la Corte Nacional de Justicia y quien lo debe investigar es la Fiscal General del Estado. Ya pasó, por ejemplo, con casos como el de Daniel Mendoza, como de Norma Vallejo, como de Karina Arteaga, que está siendo enjuiciada por la Corte Nacional de Justicia. Fuero de Corte Nacional. Durante el ejercicio de sus funciones, no serán civil ni penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Asamblea Nacional. Usted no puede llevar a juicio penal, ni civil, a un legislador por un informe de una comisión, por más impresentable que le parezca ese informe. Y yo suscribo lo que decía el doctor Benavides. El informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, opinión del doctor Benavides, en el caso Pandora Papers, es una vergüenza. Pero decir que esto puede generar responsabilidad penal es desconocer cánones mínimos del derecho parlamentario. Hay que revisar la Constitución. No solamente para las cámaras o para ser mediático, para las redes sociales, coger y plantear denuncias, y por otra parte, las autoridades de la Fiscalía iniciar investigaciones olvidándose de la naturaleza del parlamentario. Insisto, les puede parecer impresentable ese informe. Puede ser que no les guste,
Les puede parecer que es un informe incompleto, que es un informe irrespetuoso, que es un informe que no tiene pies y cabeza. Les puede parecer eso. Les insisto, yo tengo muchas críticas que las expresé en su momento a la calidad de ese informe. Desde la propia recomendación número 1, que he dado mi opinión y me mantengo en esa opinión. E incluso a varios de los entrevistados les he expresado esa opinión, que es absolutamente normal. Pero de allí a que por el contenido de un informe se pretende enjuiciar civil o penalmente a un legislador, hay una distancia sideral, planetaria. Planetaria. Me dicen y me pasan este dato, que mañana el movimiento Pachakutik va a pedir cambio del orden del día en la sesión prevista justamente para este martes. Mañana la Asamblea tendrá sesión de pleno. Esta semana creo que va a haber 3 sesiones de pleno. Mañana hay una y entiendo que el miércoles otra y el viernes otra. Dentro de los temas que están pendientes para esta semana está el segundo debate del proyecto de reforma tributaria del presidente Lasso. Entonces me pasan este dato que mañana Pachakutik va a pedir cambio del orden del día para hacer un llamado a la Fiscalía y que no se entrometan las funciones de la Asamblea Nacional. Es que una cosa es investigar por delitos y otra cosa es investigar por decisiones netamente legislativas. Hay una diferencia sideral entre el uno y lo otro. Entonces yo sí creo, como siempre digo, acostumbrémonos a exigir que nuestras autoridades respeten el Estado de Derecho. No solamente para unos casos, sino para todos. Para todos. Por cierto, el Pleno de la Asamblea Nacional no ha sido llamado aún para conocer este informe. No ha sido llamado aún. Nos decía el otro día aquí a Belkis y a mí, uno de los legisladores que invitamos, que son 30 días. Yo no sabía que se había incorporado. Entiendo que es parte de la resolución que se aprobó en su momento cuando le asignaron a la Comisión de Garantías Constitucionales este tema, que son 30 días para que se pueda conocer el informe del caso. Pero esta indagación ya termina ensuciando un trabajo que corresponde, que nos puede no gustar, pero le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional, le corresponde al legislador en el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones. Entonces, cuidado, perdemos el sentido de las proporciones, cuidado, perdemos la perspectiva. Cuando en diciembre del año 2004, un grupo de diputados, inconstitucionalmente, con la venia del Ejecutivo de la época, cosa que el presidente de la época nunca lo reconoce, y en varias ocasiones que he tenido la oportunidad de entrevistarlo, se lo he dicho a Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez convoca en noviembre del 2004 a un congreso extraordinario, una sesión extraordinaria. Y el único punto del orden del día era análisis de la situación del sistema de justicia, algo así era, convocado por el presidente de la República. Y con esa convocatoria, los diputados de la época hicieron una jugada para destituir al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia, pese a que el caso de la Corte Suprema no tenían atribuciones, porque esa Corte había quedado blindada con la consulta popular del año 97 y con la Constitución del año 98. Pero se inventaron ahí una interpretación ridícula y destituyeron a la Corte Suprema de Justicia para integrar a Pichicorte. Bueno, ninguno de esos diputados fue enjuiciado civil o penalmente, ninguno. Y ojo, 11 años después de este episodio, 9 años después de ese episodio, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos le condenó al país a indemnizar a los jueces o magistrados de la Corte Suprema de Justicia defenestrados y a los vocales del Tribunal Constitucional defenestrados. El uno es el caso Quintana Coello y otros, en el caso de la Corte Suprema, y el otro es el caso Camba Campos y otros, en el caso del Tribunal Constitucional. Y nos dijeron, sí, vamos a aplicar en el Ecuador el recurso de repetición. Nada hasta ahora. Desde 2004, nada. Nada. No hay tal. No aplican el recurso de repetición. Eso del recurso de repetición aquí en el Ecuador es, no sé, puro humo. Primero, no hay una ley de repetición. No existe una ley de repetición. Hay una norma constitucional en ese sentido, pero no hay una ley para aplicarla. Hace algún tiempo, hace un par de años, entrevisté al Procurador General del Estado y le pregunté este tema. El señor Procurador, el doctor Salvador, me dijo que estaban en eso. Que estaban atrás de ese tema, que estaban avanzando en el tema de aplicar la repetición del caso de la destitución de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en el 2004. Bueno, hasta ahora no ha avanzado ese tema. Pero más allá de eso, ninguno de esos diputados fue enjuiciado ni civil ni penalmente.
porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, acá pretender abrir una indagación previa sobre un trabajo netamente legislativo, aunque se habla del supuesto delito de falsedad ideológica, pero me parece a mí que termina perdiéndose el sentido de las proporciones y no entender la naturaleza de la función legislativa. Porque además, yo vuelvo a decir lo que dije hace un par de semanas, no se estresen. El Pleno de la Asamblea es el que decide, no una comisión. Lean la ley orgánica de la función legislativa. Es el Pleno el que toma las decisiones. Los informes de las comisiones no son vinculantes. Los informes de las comisiones pueden decir misa. Y el Pleno puede coger, destruirlos y hacer ahí mismo, preparar un nuevo documento. Porque el informe es un insumo que dice la ley para poder generar el debate. Pero esos informes pueden ser acogidos totalmente, acogidos parcialmente, modificados parcialmente o modificados totalmente. Hay que conocer un poquito la lógica parlamentaria. Los informes no son vinculantes, así que no se estresen. La decisión la adopta el Pleno. El Pleno es el máximo organismo de la función legislativa, el Pleno. Entonces no tiene sentido que inicien una indagación previa contra un grupo de legisladores, aunque no les guste, aunque les parezca impresentable el contenido de ese informe. Así empezamos la semana, así empezamos justamente la jornada de este lunes, hablando de estos temas que he puesto en el tapete de la discusión. El tema salarios ya lo vamos a conversar ya mismo con nuestro invitado, el articulista e historiador Juan Pacimiño. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.